7:17 de la mañana, vamos a hablar ahora de lo que pasa con los docentes, pero de lo que pasa con los docentes a partir de un caso, digamos, de lo que vive un docente en particular. Días pasados hurgaba por las redes sociales y me encontré con este texto, que voy a leer un pedazo a continuación porque es bastante extenso, pero un texto de un docente, de un profesor que evidentemente colapsó, no aguantó más y expresó lo que muchos piensan, ¿no? Lo que muchos piensan en el marco de lo que vivimos y en el marco de la educación que tenemos en la provincia de Santa Fe. Voy a leer el texto y después voy a charlar con él. Voy a contar mi testimonio solo a modo de ejemplo para intentar dimensionar en palabras cómo se trata la docencia en Santa Fe. Sobre todo los compañeros reemplazantes, colectivo del cual formo parte. Entre marzo y mayo llegué a tener 10 horas cátedras que venían del año pasado. En mayo me quedé solo con 6, porque una compañera, excelente, entre paréntesis, volvió de su licencia por maternidad. Desde esa fecha cobro alrededor de 7.000 pesos mensuales, con lo cual debo cubrir todos mis gastos, alquiler y sobre todo mi hija y mi familia. Obviamente no hubiera sobrevivido sin el trabajo y apoyo de mi pareja. Luché, fui a las marchas, concentraciones, asambleas, seguí todo el recorrido legislativo del bono para reemplazantes, vetado por el gobernador Omar Perotti, veto que en palabras de la ministra Cantero era positivo. Me busqué el famoso listado de beneficiarios, tampoco estaba, en algunas instituciones, estoy en el escalafón interno, en buenas posiciones, tercero o quinto, lo que parece el ranking del hambre, irónicamente, ¿no? 9 meses sin cobrar IFE y bono provincial hicieron que, además de sufrir, como todas las consecuencias de la pandemia, arranque mis 38 años recién cumplidos con un infarto y un stent en una arteria. No aguanté más, ya no aguanto más, me cansé de esto, no es vida, no llega ni a ser precarización, perdonen el término, es una forreada indescriptible. Cristian Sebastiani, ¿cómo estás? Hola Antonio, buen día, ¿cómo te va? Saludos para vos y la mesa. Bien, gracias por atendernos. Cristian Sebastiani es docente de historia, profesor de historia, tiene además, cursos hechos, posgrados hechos, como muchos docentes, no solamente de historia, de muchas asignaturas que quieren seguir formándose porque entienden que la capacitación y la especialización constante sirve para tener un mejor nivel educativo. La verdad que me llamó profundamente la atención y admiro, y perdón el término, los cojones que tuviste como para decir esto, que es lo que piensan muchos, pero por allí no se animan o no pueden decirlo. Bueno, sí, como bien detallé ahí y leíste vos, llegué a esta instancia de contarlo por una cuestión de que exploté. No sé si hubiese sido una elección mía por contarlo y sufrir lo que pasó, pero cuando uno se encuentra en un callejón sin salida, la desesperación no son 15 días. Hace del 19 de marzo que la situación de la docencia en general vive la incertidumbre, pero de los miles y miles de docentes santafesinos reemplazantes que estamos a la espera de un bono. No estamos hablando de la revolución, estamos hablando de un bono de 10.000 pesos por mes o algo similar para poder paliar un poco más la situación personal de cada uno de nosotros. No salen los reemplazos, no se renuevan las licencias, la fantasía del gobierno es que los docentes estamos en pantuflas en casa y por eso no estamos trabajando, hace que no aguante más, porque como te expresaba en el texto, uno pretende vivir de lo que estudió, no solamente su carrera de base, sino hacer, como dijiste, hacer cursos, posgrados, maestrías, tratar de mejorarse, superarse, y bueno, es tristísimo, porque todos los meses uno esperaba, bueno, este mes me sale el IFE, este mes me sale el bono provincial, este mes, nada. Nosotros, la situación de los reemplazantes, estamos como una especie de limbo, porque al ser docentes y tener, por así decirlo, el patrón estatal provincial y estar reconocidos, no estamos en posibilidad de cobrar el IFE. Claro. Y tampoco es el Estado provincial el que nos garantiza la posibilidad de tener reemplazos. Es decir, no estamos trabajando, no estamos cobrando, pero a su vez estamos como anotados y figuramos delante como trabajadores en relación de dependencia con el Estado provincial,
pero tampoco estamos trabajando ahí. Entonces no somos ni chicha ni limonada, Claro. y la situación conecta, por lo menos en mi persona, con eso. Ahora, para hacer un poco, ¿no? un raconto de cómo es tu historia, ¿vos estudiaste en qué lugar? Yo estudié en el Instituto de la Cosetini, estudié la carrera de profesora de historia, y la verdad que la carrera me encantó, y estoy muy orgulloso de ser docente y haber estudiado lo que estudié, y de hecho empecé la maestría en humanidades, y además de diferentes tipos de cursos, este año también en el de Cosetini. Claro. Estoy terminando mi inscripción, así que esa es mi historia es la de un estudiante que a su vez de haber sido estudiante fui trabajador, en su momento manejaba un taxi, he tenido Elegiste la historia por vocación, digamos, no Sí, me encanta. hablando en el sentido de Cambiemos, no porque caíste en la historia, sino porque elegiste la historia porque te gusta la historia y te gusta enseñar Por historia. supuesto. Me encanta, es más, al principio caí en el sentido de que no sé si pretendía ser docente, sino que lo busqué como algo personal, como gusto, y cuando fui conociendo las materias pedagógicas y por mi gestión a la práctica, me di cuenta que además de que me gustaba aprender, me gustaba enseñar. Claro. Ahora, ¿cuánto hace que te recibiste? ¿Y cuánto hace que empezaste a dar clases o entraste en el sistema educativo? 7 años más o menos, 6, 7 años. 6, 7 años. Bueno, Sí. y en 6, 7 años te fue casi imposible conseguir hora como titular, digamos. Sí, porque, Increíble. digamos, es muy difícil en el sentido de Porque que... estimo que habrás dejado currículum, no sé cómo es el procedimiento para quedar es- en alguna escuela, pero estimo que habrás dejado currículums. Obviamente, para entrar en la faceta pública no se entra con currículum, sino que se entra a nivel escalafón. Y es por eso que uno va haciendo diferentes actualizaciones, diferentes especializaciones para ganar puntaje. El puntaje se puede conseguir mediante especializaciones, cursos, capacitación continua o antigüedad. Y en la faceta privada, con currículum. Obviamente yo he trabajado en las dos cuestiones, me interesa mucho más trabajar en la pública que en la privada, pero he trabajado en las dos sin ningún tipo de problema. Recordemos que también la mayoría de las privadas están conectadas con recursos estatales, así que el sueldo es lo mismo, no es que cambia, no es que varía para más o para menos. Y sí, Y además para ingresar a la escuela privada, por así sigue otra lógica más, como podemos decir, más capitalista, en el sentido del término de lo comercial, de que a veces no necesariamente uno ingresa por su capacidad y por su currículum. No, es a dedo, por Exactamente, supuesto. vos lo dijiste. Es a dedo. De hecho, hay un preconcepto de que muchas escuelas privadas, digamos que a veces la educación privada es mejor que la pública, y te puedo garantizar, por la contra experiencia, de que en muchas privadas hay gente trabajando sin título, como cualquiera dando materias sin estar especializado en estas. Pero bueno, yo he tenido la experiencia de trabajar en las dos. Obviamente, como uno necesita trabajar, no solamente se queda con el deseo, sino también con la necesidad de cubrir lo que hace falta. Y sí, trabajé en los Francisco Solano, trabajo en la 550 de la cadena Belorria, que es una técnica, y no ética profesional. Trabajo en EMPA, es el nivel que más me gusta, por una cuestión de gusto y de placer. Me encanta la enseñanza para adultos. Trabajo en la Rivadavia, trabajo en muchísimas escuelas. Y además del EMPA, además digo, el EMPA entre nos, pero es lo que prefiere la mayor parte de los profesores porque la gente va con ganas de estudiar. Algo que, a mí particularmente me encanta. Queda mal decirlo, pero en pleno siglo XXI las escuelas se han transformado en comedores, en otras cosas que no está mal, a ver, tiene que ver con acompasarse a la situación. Pero en el EMPA veo gente que verdaderamente quiere formarse, no va obligado a un EMPA uno, eso es lo que vos... Exactamente, ahí está la gran diferencia, de eso es lo que te iba a decir, lo que acabas de decir vos. Eso sí, obviamente que el EMPA también ha dejado de tener la esencia que tenía a sus comienzos, en la década del 70, al principio del 80, en el cual era gente totalmente adulta. Ahora
hay muchos chicos de 18, 19 años que por algún motivo que quieren dejaron completar el colegio y hacen, vamos a decir, las travesuras que uno hizo cuando tenía que estar en la secundaria, las hacen en la EMPA. Claro. Pero bueno, eso ha cambiado un poco, igual la esencia de la EMPA sigue siendo esa, sigue siendo gente mayor de edad, en la cual si uno va a molestar, a perder el tiempo y demás, no hace falta que el profesor o la profesora te pare el carro, y no es el mismo curso que dice, mirá, no vengas a molestar acá, yo soy plomero gasista, necesito matricularme, trabajé 12 horas para aguantarte las pavadas a vos, o lo que sea, gente grande. A mí particularmente, más allá de que sigue siendo a nivel medio, la modalidad, porque lo que cambia es la modalidad, me encanta la educación para adultos. Claro. Es una cuestión placentera y de gusto, y aparte también me gusta trabajar a la noche, así que reúne ciertos requisitos que dentro de las modalidades es las que más me interesa. Pero por eso digo, en estos 6, 7 años he conocido escuela técnica, escuela privada, escuela pública, en modalidad para adultos, modalidad artística, de todo. Sí. ¿Cómo estás, Cristian? Constantino Santandrea. Hola. Muy buena mañana. Escuchaba atentamente, Antonio, lo que leía sobre lo que había escrito, que tuviste un infarto y un stent en una arteria. Comentanos sobre esta difícil situación por la que pasaste. Bueno, lamentablemente el fin de semana lo emocional me jugó una mala pasada y exploté. Empecé el viernes a la noche, el viernes a la mañana, mejor dicho, con dolores en el pecho, con tironas el sábado, y el domingo ya vi otro suceso repetido, en el cual cuando viene la ambulancia por segunda vez en este fin de me hacen un electro, había dado mal, y cuando me hacen el análisis de enzimas habían dado alterado. Cuando llego a coronaria en el sanatorio de la mujer, me confirman que había tenido un infarto. Eso fue cerca del lunes a las 6, 7 de la mañana, y este mismo lunes, haciéndome el cateterismo, me encuentran que una de las arterias principales, ahora no recuerdo el nombre, no quiero mentir, estaba obstruida y lo podían resolver con un stent. Bueno, plus de por medio, lo tuve que solventar y afrontar. Me siento muy bien, estoy muy bien anímicamente y también hemodinámicamente, pero bueno, la verdad que el 10 de noviembre había cumplido 38 años y no me resulta grato tener un stent en una arteria. No me creo ni más ni menos que nadie, y tengo, como dije ahí en el escrito, pasta de mártir, pero bueno, no tengo ganas de tener un stent a esta edad, y producto de estos 8 o 9 meses en la cual es una especie de aletargamiento, de que uno espera una ayuda, y uno esperaba una ayuda, no es que uno esperaba un 0 kilómetro de una casa con pileta, era una ayuda como para poder decir, bueno, zafo. Era un poquito menos que el American Dream, ¿no? No que claro. el American Dream. Ahora, no sé si soy creyente o no, pero bueno, gracias a Dios que estás vivo, pero estás vivo de casualidad, digamos, porque en otros casos Totalmente, porque aparte, como te decía, no me acuerdo ahora el nombre de la arteria, es una de las 3 arterias principales, y aparte el infarto se produjo cerca de la pared del corazón, y por suerte fue agarrado a tiempo, por suerte fui a tiempo y no perdió, digamos, se murieron un par de células, pero algunas se pueden recuperar con medicamentos y algunos cambios de vida que debo empezar a hacer. Pero sí, la verdad que es una experiencia triste, por eso lo conté como para poner en palabras de uno lo que sé que le está pasando a miles, porque esto lo tenemos que dimensionar. Ahora, ¿qué análisis? Porque yo soy de la idea de que el pescado se pudre por la cabeza, como dice el dicho, ¿no? Hay responsables en esto, no es que esto pasa por el azar. Hay responsables para que se llegue a una situación con la educación como la que tenemos. Finalizás estas palabras que publicaste en las redes sociales. Gracias, perdón por el término, gracias por cagarme la vida, Perotti. No se indignen con Acuña, que es la ministra de Educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin combatir a Cantero, a Adriana Cantero. Ahora, ¿qué análisis haces de la experiencia Perotti? Digamos, hasta el momento un gobierno que llegó
con un talante, si uno quiere, popular. Se presume que el peronismo en ese aspecto es popular, o al menos su historia así lo indica, y que de alguna manera iba a contener y a entender a los trabajadores, más aún en el momento duro de crisis profunda en que estamos viviendo producto de la pandemia. ¿Qué análisis haces? Digamos, este gobierno de Perotti, ¿qué es? ¿Un gobierno popular en cuanto al trato con los trabajadores, en cuanto al trato de la educación? ¿Es un gobierno de ajuste? ¿Qué tipo de gobierno es? No, claramente es un gobierno de ajuste y quedó desde antes de la pandemia cuando se unieron, porque como dije, la pandemia empieza el 19 de marzo, lo que tiene que ver con Argentina, con Santa Fe. Los 3 meses anteriores a su asunción ya había dado ciertas características de lo que iba a hacer. Más allá de que no tenga que ver con lo económico, Perotti y Cantero eligieron abrir el ciclo lectivo en una escuela confesional y privada. Digamos, más allá de lo ideológico, de lo que cada uno piense de la educación pública, privada, el gobernador en su primer año de mandato, donde históricamente los gobernadores van con su ministro o ministra a abrir el ciclo lectivo a un colegio público, estatal, de barrio o el que sea, ellos eligieron un convento de San Lorenzo, que no solamente era confesional, que eso lo podríamos discutir, sino que era privado. Entonces hay un claro mensaje de lo que este gobierno pretende para la educación. ¿Es un gobierno neoliberal en cuanto a lo educativo? Gustavo seguro, lo liberal habría que clasificarlo. Digo comparando con experiencia del año 90, aquí Carlos Alberto Reutemann, por ejemplo, que... Bueno. No, por eso, yo en el sentido que lo puse en ese sentido que decís vos, teniendo en cuenta que personajes se repiten, como Borgonovo, que estuvo con Reutemann, estuvo con Obey, que estuvo en la privatización del banco. Ahora, va una corta experiencia en lo que tiene que ver para ver si se lo puede comparar de lleno. Se parecen bastante, digamos, uno la misma cantera, es profesor de historia y viene viene del mismo nido. La misma Cantero es de alguna manera una heredera de aquella experiencia. Exactamente. Cantero ya fue ministra de Educación, recordemos lo que era el tema de las suplencias, lo que era el tema de la no sé el nombre ahora del presentismo. Sí. Por eso yo no puedo analizar a Perotti así en vacío, porque en gran parte de su gestión tuvo una pandemia, eso no lo vamos a negar, tontos no somos, pero también si uno analiza la historia, y por eso ahí sale la función nuestra, uno ve las caras se repiten, las ideas se repiten y las prácticas se repiten. Convengamos de que el bono para reemplazantes fue un proyecto de un radical cambio, sinceramente ni lo conozco. Claro. Y el mismo Perotti lo hay que tener la valentía política y dar el mensaje de vetar un bono que nos daba 10.000 pesos a los reemplazantes en toda la provincia. Y salir la ministra a decir que estaba bueno, que ese veto era positivo porque lo iban a rever y iba a llegar a más gente. Y además... No llegó a nadie. Y aparte, sí, a los poquitos que ha llegado, le está empezando a llegar en estos días. Claro. Digamos, recién tenés primero que es súper difícil acceder, aparte yo de hecho tengo las condiciones para acceder y no pude, pero aparte de eso, la solución vino a mediados de noviembre. Claro. Parece un chiste. Te la ahorraste todo el año y la mostrás un poquito ahora. Se lo pregunté en una conferencia de prensa, que de hecho fue la última que me invitaron, porque después no me invitaron a otras conferencias de prensa. Me parece que funciona mal la comunicación del gobierno provincial, pero yo se lo pregunté en una conferencia que hizo en Gobernación sobre el tema de los docentes, en el marco del coronavirus, entre otras cosas le pregunté este tema y qué iba a pasar con la relación con los docentes, con la paritaria, y me terminó diciendo que no era prioridad, era prioridad el coronavirus. Bueno, está bien, son concepciones, evidentemente. Te agradecemos el contacto, Cristian, muchas gracias por abrirte, por expresar lo que sentís. Me parece que hace falta más de esto, porque la única manera es sincerar, la sinceridad. Si no, lo veo complicado, que no digo volver a la educación de excelencia que alguna vez tuvimos en la Argentina, si es que la tuvimos,
la Suiza de Latinoamérica. Pero sí, por lo menos que mejore un poco, ¿no?, la cosa. Muchas gracias por el contacto. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos para vos en particular y a la mesa. Y para lo que haga falta, seguimos en contacto. Y ojalá, como dijiste vos, mejore la situación, porque un país sin educación no va a salir adelante nunca. Compartimos. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.